Bien, ahora vamos a dedicarnos a meditar en la palabra de Dios. Para eso usaremos San Juan capítulo 4 del versículo 46 en adelante. San Juan 4, 46. Dice la palabra de Dios: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos el segundo milagro, la segunda señal en el libro de San Juan, que nos va a también enseñar qué debemos hacer en tiempos de aflicciones, de crisis. Este hombre, el oficial del rey, tenía un problema. Su hijo estaba enfermo. Así que él tenía que buscar la solución a esta necesidad. ¿Y qué hizo entonces? Primeramente, él oyó acerca de Jesús. Este hombre posiblemente, no por su trabajo, era muy ocupado, dedicado a sus afanes como militar, pero saben, cuando hay una crisis, una necesidad en familia, tenía que buscar la solución, y por eso entonces se dedicó a escuchar a Jesús. Yo creo que en alguna ocasión habrán tenido un intercambio de palabras con Jesús en su ministerio terrenal, y por eso sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Ahora nosotros tenemos que pensar, estimado amigo, de repente no tenemos un familiar enfermo en casa. De repente, gracias a Dios, estamos protegidos de esta enfermedad. Pero saben, si tomamos nuestro campo de misión como nuestro hijo, el lugar donde Dios nos ha puesto, es decir, el lugar donde Dios te ha puesto para desarrollar tu ministerio, estimado pastor, hay un sentido de pertenencia. Ese lugar llega a ser como nuestro hijo. Yo creo que amamos al lugar donde estamos desarrollando nuestro ministerio. Por ejemplo, yo no nací en este distrito de Gualmay, pero amo este distrito. Ya me he encarnado, se puede decir, en este distrito. Y por ese sentido de pertenencia, entonces, hay autoridad respaldada por Dios. Y entonces, cuando hay enfermedad, malestar social, malestar físico también, nos duele. Y por eso necesitamos entonces buscar la solución en Dios, así como este oficial buscó en Dios. Primeramente tuvo que oír acerca de Jesús. Mira, es importante, porque cuando hay crisis hay muchas voces que oír. Unos te dicen un mensaje, otros te dicen otro mensaje, pero ¿a quién vamos a oír? Tenemos que oír al Señor de la vida, al Señor soberano, a Jesucristo, ¿sí? Está bien la opinión de los médicos, está bien la opinión de los políticos como soluciones para esta tierra, pero saben, el soberano Dios tiene la palabra acertada para nuestra patria. Segundo, este hombre buscó a Jesús. Nos dicen que había una distancia desde donde vivía el oficial del rey y Jesús donde estaba, había una distancia de 32 kilómetros. Este hombre buscó a Jesús, así en medio de su vida ocupada, buscó a Jesús. De repente esto es lo que nos falta para ver a nuestra patria sanada. Buscar a Jesús así, con esa intensidad, con ese deseo, con ese dolor de padre que va a suplicar por la sanidad de su hijo. Era bastante joven, y cómo va a dejarle morir, y cómo él no quiere perder a su hijo, y por eso busca a Jesús. Ese es el asunto, mi estimado. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. De repente este es el tiempo en que debemos buscar a Jesús así intensamente, decididamente. Buscar a Jesús. Tercero, cuando le pidió el milagro, Jesús dijo solamente una palabra. Le dijo: tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Este hombre, como militar, estaba acostumbrado a recibir órdenes. Había dado órdenes y ahora recibe órdenes. Entonces él sabía esa palabra de dónde venía, de la boca del que tiene suprema autoridad, Jesucristo. Y Jesús le decía, entre otras palabras: no necesito que yo vaya y toque todavía a tu hijo. Ore por él. Cree a mi palabra, porque mi palabra es garantía.
Así que le dio la palabra, ve, tu hijo vive, y él obedeció. Ahí está, ese principio de creer a la palabra. ¿Saben, mi estimado? Eso es lo que debemos hacer. Tenemos que creer a la palabra de Jesús y que Dios, vamos a ir, pueda dar una palabra de sanidad a nuestra patria. Y para eso, ¿qué necesitamos? Sintonizar a Dios. Cuando Dios da una palabra, es una orden para nosotros. Cualquier crisis que pueda ser, pero es una orden. Al leproso que estaba enfermo, le dio una palabra. Le dijo, sí, yo quiero, sé sano. Y ese hombre fue sano. Así es. Al que estaba ciego de los ojos y que le untó el barro en los ojos, le dijo, ve y lávate en el estanque. Y ese hombre fue y fue sano. Así necesitamos una palabra que salga de la presencia de Dios y que para nosotros es autoridad, es orden, y tenemos que creerlo. Mi estimado, ¿cuánto necesitamos aprender a obedecer la palabra que viene del cielo? Eso es lo que va a dar cambio en la situación de nuestra patria. Sí, gracias a Dios que todavía Dios habla. Y si Dios habla una palabra de sanidad para Perú, Perú será sano. Cuando recibió esa palabra, ese hombre caminó los 32 kilómetros de vuelta hacia su casa, pero con una palabra en su corazón. No había visto nada. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe en la palabra. Si tú y yo somos hombres de palabra, también creeremos al que dice la palabra y cumple su palabra, Jesucristo. Pero a veces, ¿saben por qué no creemos la palabra de Jesús? Porque no somos hombres de palabra. Todavía la mentira se filtra en nuestra boca, los compromisos superficiales. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres de palabra, que cumplamos con honor la palabra que hemos empeñado. Y yo sé que Perú puede cambiar. Cuando este hombre llegó no llegó a su casa, estaba cerca de su casa, sus amigos, sus criados le dijeron, tu hijo está sano. Y él preguntó, ¿a qué hora? Ayer a las 7. Y era el momento en que Jesús dijo la palabra. Mi estimado, lo que necesitamos hoy es esa palabra. No sé cómo Dios dirá una palabra para Perú y en un instante Perú puede ser sano. Entonces esperemos. Estas no son cuestiones superficiales. Tenemos que ir al fondo del asunto, volver al Creador, volver al Señor de señores, aquel que nos dio la vida, aquel que levantó en Perú una iglesia evangélica que sabe orar, que sabe ayunar. Ahí tenemos que ir y así unidos buscar una palabra que salga de la presencia de Dios. Ese es mi consejo para ustedes, mis amigos, hermanos, que estamos empeñados en que Perú sea tocado por la mano de Dios. Muchas gracias.